Esta lección consta de 3 secciones nuevamente. Primero vamos a analizar cuál es el conflicto, si realmente soy un ángel o soy un animal salvaje. Y después, cómo lo mira la visión de la redención, si la paz definitiva que se alcanzará entre los reinos espiritual y material, cómo es que cumple el propósito de la creación. Y después, bueno, cómo atraer un poco esto a nuestras vidas hoy en día, cómo podemos lograr ya la armonía entre lo espiritual y lo material. Lección número 1. Comenzamos describiendo el conflicto entonces. El conflicto ocurre ya desde el inicio de la creación. Nos encontramos eh, cuando se comió del árbol del conocimiento, porque antes Adán vivía en el Gan Edén, estaba ubicado en este mundo físico y lo espiritual y lo material estaban unidos como uno, era lo mismo, no se distinguía una cosa a la otra. Y la Yejiná habitaba en el mundo físico, y la Yejiná la presencia divina. A partir de que comieron del fruto, Adán eligió disfrutar de un deseo físico en contra del mandato divino y se formó una división entre lo espiritual y lo material. Entonces, el mundo a partir de ese momento se dividió en un conflicto entre lo espiritual y lo material. Quizás se te ocurra pensar que estamos discutiendo un concepto teórico, pero este conflicto encuentra una expresión práctica en muchas áreas de nuestra vida. 3 ejemplos de conflictos que son el resultado de la fricción entre lo espiritual y lo material: el alma contra el cuerpo, la Torá contra la ciencia, la religión contra el gobierno. Entonces vamos a analizar estos 3 conflictos. Primer conflicto, el alma versus cuerpo. Comenzaremos con un debate, una opinión que me gustaría que reflexionen: si el hombre es más parecido a un ángel o más parecido a un animal salvaje. ¿Cuáles son las posibles respuestas? Ángel, animal, o sea, un intermedio entre un animal y un animal salvaje, o una combinación de ambas. Depende qué tipo de persona estemos hablando, depende de cuándo, en qué contexto estamos hablando. Estas 2 facetas de una persona, estas 2 caras en su identidad, son evidentes porque existen puntos de vista diametralmente opuestos en la psicología con respecto a la personalidad de una persona. Por un lado, el psicoanálisis de Freud, donde la persona se mueve principalmente por su ego como los animales. Por otro lado está la logoterapia de Frankl, según la cual el ser humano sí está motivado por el deseo de encontrar un sentido de la vida. Y es posible que ambas teorías sean correctas, hasta cierto punto, porque toda persona tiene 2 caras, la espiritual y la material, que son sus 2 motores principales que hacen, que movilizan a la persona a hacer lo que hace, ¿no? Por un lado, es similar a un ángel. Hay un alma espiritual dentro de la persona. El Alter Rebbe en el Tanya lo describe como al alma divina de, por ejemplo, a lo largo de la historia se ha visto judíos entregando, judíos que no son conocedores de la Torá, judíos iletrados, pero que aún así, en el momento de poner a prueba su fe, salía a relucir su alma divina. Y él lo describe como que esto viene de una parte de Dios arriba. Y esto es algo que se dice a la mañana como una especie de reconocimiento de Hashem, cuando te devuelve el alma. Dice: el alma que pusiste en mí es pura. El alma se expresa en nuestra conciencia o en la generosidad, en la moral, en la entrega, el sacrificio, la fe, la búsqueda de un sentido espiritual también. El deseo a veces de renunciar a nosotros mismos por el bien de los demás o de nuestros valores. Por otro lado, el ser humano también se asemeja a un animal, a veces hasta incluso un animal salvaje. ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo físico, tiene necesidades humanas materialistas que lo empujan y lo arrastran hacia lo físico. Y tiene impulsos que son, está bien, son humanos, pero son bajos y groseros, que si mirás un documental de animales, podés encontrarte que somos muy parecidos en muchas cosas. Y a veces, de hecho, somos muy parecidos a un animal salvaje. El Talmud, en Hagigá, el tratado de Hagigá 16a, dice: se dijeron 6 afirmaciones con respecto a los humanos. En 3 aspectos somos como ángeles ministeriales, y en 3 aspectos somos como animales.
¿En qué somos como ángeles? Inteligencia, caminar erguidos y hablar en la lengua sagrada. Si uno habla la lengua sagrada, ¿no? Son cosas que los ángeles también tienen. En tres aspectos, los humanos son como animales, comen y beben como animales, se multiplican como los animales y emiten excrementos como los animales. Estos dos lados del ser humano son la fuente de un conflicto constante a lo largo de toda nuestra vida. A veces podemos compararlo esto como el encuentro, este encuentro, como este desencuentro, mejor dicho, entre el alma y el cuerpo, con el desencuentro entre un pájaro y un pez. Imagínate, se encuentran a la orilla del mar y cada uno encuentra gracia en los ojos del otro. Se quieren, pero un momento después el pájaro vuela hacia el cielo y el pez nada hacia las profundidades del mar. Muy difícil que puedan ser una pareja, o por lo menos que tengan éxito en su emparejamiento. Y esto pasa lo mismo con el alma y el cuerpo, nos debatimos entre los deseos que son santos y puros, los ideales, principios correctos, frente a los deseos que son bajos, instintivos y animales. En un momento superamos nuestra lucha, hay momentos donde nos elevamos, logramos esto, y quizás al poco tiempo, dentro quizás de la misma hora, incluso caemos. Pero algunas personas, esta doble personalidad la conduce a una crisis muy fuerte mental, una crisis psicológica. Otros incluso lo consideran como una doble vida, una hipocresía. Porque una persona está en un lugar espiritual, en un contexto espiritual, en una sinagoga, en un lugar de estudio, permite ahí que su alma se exprese y actúa como un ángel, pero de repente en otros contextos, una fiesta cotidiana, en una reunión cualquiera, le da lugar a su cuerpo y se deja llevar por el instinto, incluso peor, hasta el punto de tirarse sobre una comida sin esperar, sin permiso, sin nada, pinchar como sea un pedazo de carne y herir a tu maestro, que también estaba intentando comerlo. O sea, todos se volvieron animales en un instante, como la historia. Dos cuñadas están conversando y una le dice a la otra, tu marido es un ángel. Y la otra responde con un suspiro, no tenés ni idea de la razón que tenés, porque mi marido no es humano. Y ambas cosas son correctas, porque la misma persona puede llevar una doble vida en realidad, cuando está en el lugar sagrado, actúa como un ángel, pero en otras ocasiones no es humano, no sabemos qué es, no podemos decir que es un animal, pero sabemos que no es un ángel y tampoco es humano, es como si vivieran dos mundos distintos. Entonces, ¿de dónde viene este conflicto del cuerpo y el alma? Bueno, de algo más amplio, que es una fricción que siempre existe, es algo global, una regla entre lo espiritual y lo material. Segundo, tenemos el ejemplo de Torá y la ciencia, ¿no? La típica batalla entre lo que se supone que es la religión y lo que se supone que es la lógica. A lo largo de miles de años, cuando el mundo avanzó en el campo de la ciencia, particularmente en los últimos cientos de años, se produjo un tremendo flujo de descubrimientos uno tras otro sin parar y el ritmo de esto no se interrumpió jamás. De hecho, cada vez se revelan nuevas cosas a velocidades extraordinarias. Esto comenzó con la revolución industrial, que introdujo procesos de fabricación mediante uso de energía de vapor y otras nuevas tecnologías, y más tarde descubrimientos científicos que cambiaron por completo la faz del planeta. La electricidad, el teléfono, el avión, los ordenadores, el internet, etcétera, y hoy en día mucho más todavía. Entonces, son innumerables las personas que se dedican constantemente a innovar científicamente y el mundo está cada vez más avanzado y mejorado. Sin embargo, eso que empezó a ocurrir creó una fricción con lo que ocurrió todavía un poco antes, o mucho más antes. Cuando se entregó la Torá, cuando se entregaban los preceptos, en primer lugar, los avances tecnológicos engendran una mentalidad de búsqueda, de nuevas innovaciones, y uno empieza a mirar al pasado como algo que expiró, algo que ya no es relevante. Y la Torá, en cambio, es una tradición antigua,
que tiene una validez de miles y miles de años y tiene una vigencia de miles de años. La práctica de la Torá se sigue llevando a cabo como hace miles y miles de años. Entonces, en segundo lugar, la ciencia y la tecnología ponen a la persona en el centro de atención, le dan el objetivo ahí es ampliar las capacidades, mejorar la calidad de tu vida, ganarte los premios y reconocimientos, estar más cómodo, todo centrado en la persona y en lo que la persona puede recibir. La Torá pone el foco en Dios, en las necesidades que Dios tiene para con sus criaturas, en que el hombre cumpla la voluntad de Dios y se someta a todas las cuestiones que necesita Dios para mejorar de este mundo y cumplir sus objetivos. Entonces estamos enfocados, evidentemente, en algo contradictorio a la ciencia. Pero no tiene que ver con la ciencia y que no se puede utilizar, tiene que ver con el objetivo interior, las aspiraciones interiores. La ciencia y la Torá, en verdad, no se tienen por qué llevar mal, pero el conflicto existe porque es un conflicto entre fe y escepticismo, un conflicto entre racionalizar y anularla, y en momentos no hay que anular la razón para poder ejecutar un mandamiento que uno no desea en el momento. Son contradicciones entre lo que quizás la ciencia halló, que pone medio en jaque, medio en duda lo que está escrito en la Torá, y es justamente lo que esta lección va a tratar de resolver este conflicto. Pero falta el tercer conflicto también. El tercer conflicto es el de la separación de Estado y religión. Pero un segundito antes, había un conflicto, eh, que el conflicto que mencioné anteriormente de la ciencia y la Torá impactó en el pueblo judío a hacer que muchos judíos no creían que la ciencia y la Torá podrían ser compatibles. Se llamó el iluminismo. Era un movimiento o la ilustración también, la reforma, donde eligieron el camino de la ciencia y abandonaron los valores de la Torá. Muchos judíos perciben el conflicto entre la Torá y la ciencia como algo que no se puede reconciliar jamás. Y tienen miedo de volverse más observantes y religiosos porque perderían la modernización y sentirían que estarían viviendo en un retraso. De hecho, muchos judíos religiosos, al revés, ven a la ciencia como una amenaza para el judaísmo y tratan de hacer todo lo posible para alejar a su gente y a su familia de todo lo relacionado con la ciencia y la tecnología, hasta el extremo estamos hablando. Entonces, esta fricción extrema entre la Torah y la ciencia es un conflicto espiritual y material. No tiene que ver con ciencia o con Torah, tiene que ver con espiritualidad o materialidad en conflicto. La Torah es sabiduría divina que expresa la voluntad de Hashem, mientras que la ciencia se basa en la tecnología humana y se ocupa principalmente de la naturaleza del mundo y las necesidades del hombre. Entonces, esto nos lleva al tercer conflicto, que es cuando ya más amplio, las personas viven de esta manera a lo largo de miles de años. eh, la religión se imponía a los asuntos del país, a cómo manejar el país, qué leyes son correctas, y a veces el país dejaba de lado la religión, la rechazaba y se hacía cargo de sus propias decisiones y leyes, sin contemplar y sin aconsejarse con la gente observante. Entonces, los países occidentales cada vez más separan religión y Estado, y esto significa que el país puede tener la libertad de funcionar de forma independiente, reformar sus leyes como se les plazca, que no tengan que ver con las leyes de Dios, ni las que están escritas bíblicamente, ni para las naciones, ni para la Torá. Y no darle a ninguna religión en particular el derecho, o sea, más derecho que a otra. Y al mismo tiempo, si bien cada uno puede hacer lo que quiere, las leyes religiosas quedan desplazadas y el gobierno es laico, el gobierno es neutro. Y eso genera mucho conflicto, porque incluso dentro de la tierra de Israel hay constantes fricciones entre la religión y la forma de gobernar el país, y provoca constantemente tensiones políticas, problemas civiles. Y esto es una fricción que está dentro de un conflicto que se podría solucionar si se soluciona de base entender que lo espiritual y lo material no tienen por qué contradecirse.
La religión, ponele que represente lo espiritual y el Estado lo material. Bueno, se piensa que uno puede venir a expensas de que el otro pierda. Si la religión gana, el estado material del país sufrirá económicamente, y si las necesidades materiales del país ganan, los aspectos espirituales de la religión sufrirán. Por esta razón se intenta separar siempre ambas cosas para que no choquen e interfieran entre sí.